Y en esta noche, hermano, le invito a tomar su Biblia, todo aquel que tiene, y vamos a meditar una porción de la Escritura. Con la ayuda del Señor vamos a estar desarrollando los próximos miércoles este estudio que vamos a llamar la alabanza y adoración que agrada a Dios. Y para empezar a desarrollar este tema, vamos a ver un poquito en el libro de Hebreos, en el capítulo 13. Hebreos, capítulo 13, y vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo a partir del versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y lo primero que vamos a ver, y el primer punto que encontramos aquí en el versículo 14, es la identificación que cada uno de nosotros debemos tener. Porque dice, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Para poder alabar y adorar a Dios tenemos que ser ciudadanos celestiales, plantarnos en el lugar de nuestra morada. Si bien sabemos que vivimos en este mundo, pero por medio del sacrificio de Jesucristo y su obra en la cruz, y por haberle recibido por fe en nuestros corazones, ya pasamos a ser ciudadanos de los cielos. Y vamos a ver un poquito en Hebreos, capítulo 11, cuando hablamos acerca de esto. Todo aquel que todavía no ha recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador, no puede ofrecer una alabanza y adoración que agrade a Dios. Eso tenemos que tener en cuenta. Puede tener una muy buena intención la persona, pero si no recibe a Cristo, todavía no puede. Y eso es algo importante. Y vamos a ver cómo se accede a esta morada celestial. Y vamos a ver al Padre de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra, prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Por qué vemos a Abraham? Porque él es el inicio de la fe, nuestro Padre. ¿Cómo se inició? Escuchó la voz de Dios y Dios le llamó y le dijo, sal de la tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Génesis 12, versículo 1. Y así Dios, por medio de la fe en Jesucristo, nos saca de un lugar donde hay idolatría, solamente, porque así salió de Ur de los Caldeos. En aquella época era el centro de la idolatría. Dios le llamó desde ahí. Y así también un día Dios nos llamó a nosotros para que le podamos rendir a Él alabanza y adoración verdadera. Quizás en nuestra vida anterior, sin Cristo, adorábamos imágenes o cuantas cosas o religiones, y aún a personas, como vamos a ver. Pero hoy Dios nos encaminó por la fe. Hizo el Espíritu Santo que un día entendiésemos
que solamente por medio de Jesucristo podíamos alcanzar al Padre Celestial. Y vamos a ver un poquito más. Dice que luego la actitud que tuvo Abraham, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Y él moraba, dice, en tiendas con Isaac y Jacob. Su descendencia también caminó y transitó por ese lugar. Esto habla de la importancia que nosotros, como padres de familia, como jefes de familia, podamos inculcar también a nuestros hijos el camino de la fe. Y qué hermoso es cuando podemos gozar y alegrarnos de que tenemos una sana enseñanza, donde el Espíritu Santo nos empieza a revelar y a mostrar cada vez más las bendiciones que Dios tiene para nosotros por medio de sus promesas en la palabra. Y vemos de que Él tomó esa decisión de habitar, dice, como extranjero, y habitó, dice, en tiendas. Y así también Dios nos llama a nosotros. Cada vez que nosotros empezamos a rendir nuestra vida y empezamos a tener revelación, vamos de a poco dejando cosas terrenales para buscar las espirituales. Sin duda hoy, si estamos aquí, es porque hemos dejado de hacer algo terrenal que ocupaba nuestro tiempo para dedicárselo al Señor. Y Dios honra la fe. Él dice, yo honro a los que me honran. Así que Dios va a honrar nuestra fe, nuestra actitud. Pero no termina aquí, sino que sigue. Dice que él, versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Como muchos saben, yo me dedico a la construcción y muchos de los hermanos se dedican a la construcción. Y como hombres somos limitados. Podemos hacer una gran obra, una casa, una ciudad para habitar quizás. Vemos ahora inclusive en Dubái esas torres enormes. Pero el que tiene puesto las cosas, la mirada en las cosas espirituales, espera este tipo de ciudad, la cual el hombre no puede hacer ni desarrollar, sino solamente Dios. Y qué hermoso cuando tenemos nuestra mirada por la fe en las cosas espirituales. Porque dice el versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así es, la mirada estaba puesta en lo celestial. Ellos confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y podemos hacernos esta pregunta, ¿cómo expresaron esto? Se paraban en la ciudad y decían, yo soy peregrino y extranjero y espero las cosas, la ciudad que viene de Dios. No. ¿Cómo lo hacían? Con su actitud. Y así también en el tiempo que vivimos hoy, nuestra actitud de fe va a mostrar a los demás que somos también peregrinos y extranjeros. Que tenemos puesta la mirada en las cosas celestiales. Y vamos a ver un poco más. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Como sabemos, el apóstol Pablo fue el hermano designado a traer, el apóstol, a traer el mensaje de la gracia. Y aquí el apóstol Pablo nos dice, mas nuestra ciudadanía
está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía, ¿dónde nos identificamos? Generalmente cuando vamos a entrar a otro país, ¿qué es lo que nos piden? Bueno, en un país lejano sería una visa, una documentación. Qué hermoso cuando nos identificamos. ¿Y vos de dónde sos? Y yo soy un ciudadano celestial. Qué hermoso cuando hay ese sentir en nuestro corazón, de poder ver como Dios ve y valorar como Dios quiere y anhela que valoremos. Vamos a ver un poquito más en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14. Dice así el versículo 1 del Evangelio de Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente, a nuestro razonamiento, que como sabemos va en contra de la fe? ¿Qué viene? Dice turbación, temores. Lo primero. Pero ¿qué van a decir de mí? Pero vemos que acá está la promesa de nuestro Señor, versículo 2, y nuestra esperanza. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él preparó un lugar especial para nosotros. Y si nosotros nos preparamos por medio de su gracia, vamos a alcanzar lo mejor. Por eso que en esta introducción a este tema, qué importante que sepamos nuestro lugar, de dónde provenimos, identificarnos y de esta manera poder pararnos sobre una base sólida en cuanto a la verdadera alabanza y adoración que agrada a Dios. Somos ciudadanos de los cielos, seres espirituales. Todavía estamos en este mundo porque Dios está haciendo un proceso en nuestra vida de transformación. Y mientras estemos en este cuerpo, Dios va a seguir obrando para que alcancemos lo mejor. Versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si leemos, vemos que justamente Tomás, que era, como sabemos, uno de los discípulos más incrédulos, él le preguntó, ¿cómo iba a alcanzar? ¿Cómo iba a ser? El Señor le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino para que nosotros alcancemos lo mejor. Por eso el inicio de nuestra alabanza, de nuestra adoración, es por medio de Jesucristo. No hay otra forma. Y por eso que es tan importante que podamos ver. Vamos a ver un poquito más. Nuevamente en Hebreos capítulo 13. Porque ahora sí, parados sobre la base de nuestra salvación, sobre la base de entender y tener bien en claro dónde estamos posicionados por la fe en Jesucristo, vamos a poder hacer lo que dice, vamos a leer nuevamente del versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y ahí se desarrolla, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre.
y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Así que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser por medio de Jesucristo. No hay en el Evangelio iniciativa propia en cuanto a buscar una alternativa, ni nuestra fuerza personal, sino que todo tiene que ser por medio de Jesucristo. Aún el salmista dijo, en Dios haremos proezas. Y esa es una gran proeza. La nueva creación se goza y se alegra. Antes no podíamos alcanzar a agradar a Dios, mas ahora somos ciudadanos de los cielos y somos participantes de esta hermosa experiencia donde podemos alabar a Dios, podemos ofrecer frutos de labios, pero también podemos ofrecer sacrificios como ser la ayuda mutua. Y ahora vamos a ver también algo más. Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 3. Como sabemos, el libro de Éxodo es contemporáneo, podemos decir paralelo a lo que es Romanos, que es el inicio. Si bien vemos esto que es algo fundamental o algo primordial, vamos a leer aquí en Éxodo capítulo 3. Usted puede leer si quiere todo el capítulo en su casa. Nosotros vamos a tomar la lectura a partir del versículo 15. Como sabemos, aquí está el llamado de Dios para Moisés. Y vamos a ver en este llamamiento lo que Dios habla con él y cuál es el propósito de Dios por el cual levantó a su siervo. Y dice así, Éxodo capítulo 3, versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Este fue el llamado. Dios le llamó a Moisés con un propósito. Uno de esos propósitos era sacar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, de los principios que dominan a Egipto. Como sabemos, en el reino egipcio había dioses prácticamente para todo. Dios quería sacar a su pueblo de la idolatría. Y dice aquí
que justamente Dios era el que lo iba a sacar. Yo os sacaré, dice el versículo 17. La obra desde el principio hasta el final es de Dios. Aquí no hay lugar para la mano del hombre. Dios tiene propósitos y Dios va a cumplir. Va a levantar a un siervo, va a levantar a otro, pero la obra es de Dios. Y cuando nosotros entendemos de que la obra de Dios, toda la alabanza es para Él. Toda la gloria, la honra es para nuestro Dios. Y vemos aquí, dice el versículo 18, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Qué hermoso cuando tenemos un encuentro con el Dios de los hebreos, el que nos sacó, el que nos lleva de desafío en desafío a vencer por la fe en su Hijo Jesucristo. Y entonces, ¿qué va a acontecer? Dice, por tanto, nosotros iremos. Esta es la palabra clave, iremos. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, queremos ir conforme a su voluntad. Ya no conforme a los principios de este mundo, ya no conforme a lo que el faraón establece, sino conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a ver, como dije recién, lo primero que Dios quería era sacar al pueblo de los principios que dominan en Egipto. Y nosotros podemos tomar esta enseñanza. Dios quiere sacarnos de todo dominio de principios mundanales, para que podamos ofrecer alabanza y adoración a Dios. Y vamos a ver un poquito y vamos a desarrollar un poquito. Lo primero que vemos en este mundo, ¿qué es lo que gobierna? Uno de los principales adjetivos es el egoísmo. Hay una de las frases más comunes que encontramos: yo soy primero, soy el segundo, el tercero y siempre estoy yo. El egoísmo. Y vamos a ver a través de la palabra de Dios qué nos enseña la palabra acerca de este principio, como dije, mundanal, satánico. Vamos a ver primero Filipenses capítulo 2, la carta a los Filipenses, en el capítulo 2. Lo primero que tenemos que estar de acuerdo, somos ciudadanos celestiales. Entonces ya no rigen los mismos principios, empezamos a buscar los principios celestiales. Y dice así Filipenses capítulo 2, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué hermosa la palabra de Dios, y va derribando argumentos mundanales. Aquí nos empieza a mostrar la importancia de sentir, dice el versículo 2, una misma cosa. Somos ciudadanos celestiales, todos decimos amén, gloria a Dios. Nos identificamos y a partir de ahí vamos sintiendo una misma cosa y vamos viendo, dice aquí,
el versículo 3, que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Otro punto que encontramos en el mundo es la soberbia. Querer ser superior a los demás. Y bueno, aquí vemos, la palabra nos enseña que debemos estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo logramos esto? Mirando espiritualmente. Cristo habita en el corazón y en la vida de mi hermano. Y así nos vamos sometiendo en amor unos a otros. Y lo consideramos como mayor. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Como recién decía, el egoísmo. Primero estoy yo, segundo yo y tercero yo. Cuando vemos en la última de las iglesias, en la Odisea, uno de sus significados era la indiferencia a la necesidad. Bueno, eso es un principio justamente diabólico de este mundo. Por lo tanto, el Señor, como sabemos, le habló duramente a esta asamblea. Y sabemos que este es un tiempo donde la indiferencia, la apostasía y ver muchas cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Si vemos el mundo cristiano hoy, vemos cuántos de estos principios dentro de la iglesia. Bueno, el Señor por medio de su palabra nos preserva, nos muestra, quiere que realmente nuestra alabanza y adoración sea agradable, no por medio de principios de este mundo. Vamos a ver un poquito más. Aquí nomás, en Filipenses, en el capítulo 2 y en el versículo 19. Recordamos, hace poco estuvimos viendo, terminamos el miércoles pasado el libro de los Hechos, cuando comenzó la iglesia. Dice que estaban todos juntos, unánimes, descendió el Espíritu Santo, luego dice compartían y así tenían cosas en común. Pero cuando se escribió la carta a los filipenses habían pasado 30 años de ese tiempo. Y aquí el apóstol Pablo empieza a mostrar y a marcar qué es lo que había acontecido ya en ese tiempo. Y dice el versículo 19 de Filipenses, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Por qué debemos mirar nosotros lo que es de Cristo Jesús? Ver la necesidad espiritual y poder estar allí. Dice el versículo 20, ninguno tengo del mismo ánimo. Y este es un tiempo donde vemos así. Viene la palabra de Dios una vez, 2 veces, 3 veces, y vamos a ver un poquito más. Si nosotros miramos en los que tienen Reina Valera, cómo se titula este párrafo, Timoteo y Epafrodito. Aquí vamos a encontrar a otro. Dice el verso 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Versículo 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí.
cómo a Dios le agrada, como vimos en Hebreos, la ayuda mutua. Eso a Dios le agrada. Dice de hacer bien y la ayuda mutua, no os olvidéis. Y de tener este mismo sentir, que es buscar lo que es de Dios, lo que edifica. Vamos a ver un poquito más acerca de esto en el libro de Éxodo. Vamos a volver, Éxodo capítulo 3. A veces creemos que el hecho de alabar y adorar a nuestro Dios tiene que ver con que llega el día de reunión y bueno, cantamos unas alabanzas y cantamos alabanzas que son alegres, que exaltan a nuestro Dios. Y luego por ahí, después de la palabra, cantamos alguna alabanza de adoración y ya está, eso es todo. Pero cuando empezamos a ver la profundidad en cuanto a lo que es la alabanza y adoración a nuestro Dios, vamos a considerar por eso en esta hora, Éxodo capítulo 3, el versículo 18, dice así, y les diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Esta es la forma de Dios, la cual no ha cambiado. 3 días. ¿Y esto de qué nos habla? De poder experimentar la vida de resurrección. La verdadera alabanza y adoración está basada en la nueva creación, en la vida de Cristo que está en nosotros. Y como vimos, Moisés fue levantado con ese propósito, sacar al pueblo de los principios que dominaban en Egipto, pero también era animar al pueblo a experimentar una vida espiritual. Por eso que es tan importante el propósito de Dios. Y dice, versículo 19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Va a haber una gran oposición cuando nosotros tomamos una decisión de querer experimentar una vida espiritual. El enemigo se va a oponer. Recordemos que en la antigüedad, lo que nosotros llamamos en la eternidad pasada, Él quiso la alabanza y la adoración para Él. Bueno, hasta el día de hoy tampoco ha cambiado. Entonces, qué importante que podamos ver esto. Vamos a ver por último, ya que nuestra hora está avanzando, Éxodo, aquí nomás, capítulo 5, y dice así el versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo,
como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondré la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ellas y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Qué oposición encontramos aquí? Y esto nos habla, y es un cuadro cuando nosotros nos presentamos con una decisión. Dios nos llamó, nos sacó, dice Gálatas que Él nos sacó del presente siglo malo y del sistema religioso, podemos decir. Él nos sacó de una falsa adoración. Y hoy nosotros nos presentamos, viene este mensaje: yo quiero ser realmente, alabar y adorar a Dios como a Él le agrada. Bueno, es un camino de fe, es un camino de 3 días de experimentar la nueva creación. Y Satanás, en este caso, aquí vemos al faraón, que es un tipo de Satanás, dice: y les impondré la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz. Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios, y agrávese la servidumbre sobre ellos. Así va a obrar y operar el enemigo, va a tratar de distraernos con distintas ocupaciones, porque una vez que nosotros empezamos a anhelar la verdadera alabanza y adoración y a buscar, Satanás dice: estos levantan la voz. ¿Y cómo se da cuenta el enemigo que estamos levantando la voz? Porque empezamos a tener actitudes de fe. Empezamos a buscar a Dios y vienen todos los problemas. Dice: y agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella. Y aquí vemos la forma de Satanás: y no atiendan las palabras mentirosas. ¿Qué fue lo que le dijo a Eva? ¿Con que Dios te dijo así? No, no va a ser así. Ya puso en duda la palabra. Acá dice que la palabra es mentirosa. Pero vemos de que Dios cumplió su propósito, y así va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Mayor oposición, dijo: yo voy a hacer maravillas y los voy a sacar. Y así fue. Y así como Dios dijo, va a ser con cada uno de nosotros. Si tan solo podemos creer, vamos a ver la gloria de Dios operando en nuestras vidas. Vamos a dejar aquí nuestra hora avanzado. Que el Señor les bendiga ricamente.